La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y las perspectivas económicas en 2018 se encuentran en un momento de incertidumbre, debido a diversos factores, incluidas las elecciones presidenciales en nuestro país. El día de hoy tenemos a uno de los economistas del COLEF para platicarnos más de este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera. El día de hoy nos acompaña el doctor Eliseo Díaz González. Él es profesor investigador del Departamento de Estudios Económicos del Colegio de la Frontera Norte en la sede de Tijuana, y vamos a platicar con él sobre la economía de México en 2008, pero en el marco del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que siguen las negociaciones. Y también por ahí tenemos un tema de las criptomonedas que están también sonando, inclusive hasta en las campañas políticas. Bienvenido, doctor Eliseo, gracias por estar nuevamente con nosotros. Muchísimas gracias, es para mí un honor estar acá. Pues bueno, primero que nada, me gustaría que nos contextualizara un poco en qué va la renegociación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, porque como que las campañas y todos los procesos electorales han opacado un poco el tema, de repente no se ve tanto, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, las negociaciones del Tratado de Libre Comercio que se había planeado que terminaran en este primer semestre, en realidad están un poco difiriéndose las negociaciones. Se va a abrir, al parecer, una nueva ronda de negociaciones. Los temas espinosos, que han sido los más complicados para México, no se han abordado todavía. Entonces, relativamente se ha logrado avanzar con relativa facilidad, claro, hay que señalarlo. Hay un nuevo capítulo que se le ha agregado al Tratado de Libre Comercio que tiene que ver con los problemas de corrupción, que no se había considerado en la negociación previa de 93. Entonces, son las novedades que hay, ¿no? Sin embargo, el aspecto de reglas de origen, que es algo que lastima y es donde pueden estar los problemas más complicados para aceptar para los dos países que están asociados con Estados Unidos. La parte de la resolución de controversias, que es otro apartado también conflictivo. Estados Unidos ha propuesto de que se utilicen los tribunales de ese país para resolver las controversias en lugar de los paneles trinacionales que se forman, ¿no? Son aspectos que todavía no se tratan, ¿no? Entonces, digamos, no está todo dicho. Las partes difíciles siguen renegociándose y con la novedad de que se atraviesan ahora el proceso electoral de México. Estados Unidos ha discutido de que quizás lo mejor sea posponer para después de las elecciones en México. Y después viene el problema también de las intermedias en Canadá y de Estados Unidos, que serán para el segundo semestre. Entonces todo parece indicar que se puede ir hasta el 2019 el tema, ¿no? Que seguiría, digamos, ahí estancado un poco hasta que pasen estos procesos electorales. Y en términos de la economía, doctor, ¿cuál es el pronóstico del crecimiento económico también en México con todas estas coyunturas adicionales? Sí, bueno, la economía de México creció el año pasado, por ahí, según todavía estimaciones preliminares, entre un 2,3, 2,7% más o menos. Estados Unidos tuvo un crecimiento también importante, más o menos equivalente, creció el 2,3% en el 2017. Entonces ambas economías están creciendo, al parecer está creciendo más deprisa Estados Unidos que México. Algunos están hablando de que hay una pérdida de sincronización entre la economía de México y los Estados Unidos, que uno de los grandes hallazgos, y mucho lo hemos discutido, ha sido que tienden a crecer más o menos al mismo ritmo, ¿no? Y a caerse juntas, ¿no? Entonces algunos empiezan a hablar de que eso se empieza a perder. Estados Unidos, al parecer, pues está siguiendo un recorrido propio, ¿no? Mucho con las políticas que ha tratado de implementar Donald Trump. Creció más en el tercer trimestre, al contrario de México, por ejemplo, que se cayó la economía en el tercer trimestre del año pasado. En el cuarto, sin embargo, México recuperó más o menos su paso, su pauta de crecimiento. Estados Unidos se desaceleró un poco. Ambas crecen al 2,3% y yo creo que esto es lo que está detrás de las turbulencias financieras que vimos las 2 semanas anteriores, ¿no? Y que llevaron a caídas importantes en la Bolsa de Valores de Nueva York que impactaron a todas las economías del mundo, ¿no? Esa es la situación presente, ¿no? Los pronósticos de crecimiento, a mí me llamó mucho la atención que muchos de los pronosticadores están afirmando que la economía de México puede crecer arriba del 2% este año, ¿no?
contrasta mucho con lo que se dice en las campañas políticas, de que México está muy mal, de que hemos llegado a un lugar donde no se puede seguir. Al menos en términos de las estadísticas económicas eso no se comprueba, ¿verdad? No es así las cosas, ¿no? A pesar de todo, la economía de México se espera que crezca este año. Lo que yo observo, sin embargo, es que no están, por supuesto que no se pueden tomar en cuenta ahora, ¿verdad?, los factores de incertidumbre que hay alrededor de la economía de México, ¿no? El Banco de México, en uno de sus últimos informes respecto del panorama para 2018 en México, decía que existen 5 o 6 factores de incertidumbre graves, ¿no? Uno de ellos es la renegociación del Tratado de Libre Comercio. No solamente el riesgo más grande de que pueda eliminarse el tratado, sino incluso puede haber también una mala negociación, digamos, que no ayude a México y que también puede afectar tanto como desaparecer el tratado, ¿no? Ese es uno. El otro son el problema de la depreciación del tipo de cambio, que seguimos todavía con ese problema, ¿no? Ya tenemos 4 años así. En el último año, en la presidencia de Donald Trump, eso se ha recrudecido todavía más por lo que ya sabemos, ¿no? Estas declaraciones, estos exabruptos repentinos que llegan y tiran al peso y demás, ¿no? El otro de los factores de riesgo es la política de normalización de las tasas de interés en los Estados Unidos, la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. Estados Unidos, mucho del boom inmobiliario que provocó la crisis financiera y económica del 2008-2009, estuvo causada en parte por un abaratamiento del crédito terrible, ¿no? Entonces se ha tendido a normalizar esa situación subiendo las tasas de interés, digamos, a niveles históricos, ¿no? Entonces hubo cambios en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hace una semana quitaron a la gobernadora, terminó su periodo y no fue reelegida, ¿no? Janet Yellen. Entra un nuevo vicegobernador que se vuelve el gobernador de la Reserva Federal. Hay cierta, digamos, disposición a que quizás cambien esas cosas. Donald Trump había protestado en contra de la Reserva Federal y de su política de alza en las tasas de interés, ¿no? La llegada, hay que decirlo de esa manera, la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump había implicado para el sector económico de ese país buenas señales, ¿no? Trump se proponía políticas de impulso muy fuerte a la actividad económica doméstica, ¿no? Y eso había generado muchas expectativas en muchos sectores, ¿no? La bolsa tuvo también un crecimiento muy fuerte. De ahí la explicación que algunos dan de que ha habido retiro de utilidades, ¿no? Sin embargo, lo que se está viendo es que el crecimiento que está experimentando la economía de Estados Unidos no es tan sólido como se pensaba, ¿no? Hay una expansión del consumo a costa del ahorro de los consumidores, entonces mucha gente está esperando un repunte de la inflación en Estados Unidos. Voy a interrumpirlo en este momento. Vamos a hacer una pausa para seguir platicando con el doctor Eliseo Díaz sobre la economía y perspectivas económicas para 2018. Volvemos. Claro que sí. ¿Te gusta lo que ves? Títulos como este y muchos más los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como El Colef. Contamos con una lista de reproducción del programa Diálogos desde la Frontera, donde se encuentran disponibles todos los títulos del programa. Y si te gusta el contenido, compártelo en tus redes. Continúa con nosotros. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando sobre economía, perspectivas para este año 2018 y también estábamos hablando, doctor, de la conexión con Estados Unidos, con la economía de Estados Unidos. Nos hablaba de los factores de riesgo y de incertidumbre en términos de las perspectivas económicas. Claro, bueno, la relación con los Estados Unidos pues está en este eje, ¿no? Hay cosas que nos benefician, hay cosas que nos perjudican, ¿no? La incertidumbre alrededor de la renegociación del tratado es una de las cosas que están afectando a la economía de México. Vía el tipo de cambio y vía también las decisiones de inversión de las empresas, ¿no? Sin embargo, el crecimiento de la economía de la economía de Estados Unidos ha ayudado a la economía de México, ¿no? Fíjese usted que, por ejemplo, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos aumentaron 7.8% el año pasado, a pesar de todo, ¿no?
el déficit el déficit comercial que Estados Unidos tiene con México y que es motivo del enojo de Donald Trump, aumentó también. Aumentó en 8%, ¿no? Entonces, Estados Unidos está viendo eso, ¿no? Su economía ha crecido por el impulso al consumo privado, derivado de que han aumentado los salarios, ha aumentado el empleo. Sin embargo, disminuyó por efecto de que las exportaciones suyas no están creciendo y están aumentando sus importaciones del mundo, ¿no? Entonces, la estructura económica está jugando al sentido contrario de lo que Trump está deseando hacer, ¿no? Es decir, el comercio exterior para ellos está mal, digamos, para decirlo de manera sencilla, ¿no? Y la economía doméstica ha estado reaccionando positivamente. Entonces, yo creo que parte de los problemas que han observado en la última semana deriva un poco de esa percepción que están teniendo los empresarios, los accionistas, que ven que esto no puede ser sostenible de mediano plazo inclusive, ¿no? Finalmente, pues para tratar los otros temas relacionados con la incertidumbre de la economía de México, está el problema también de la inseguridad que ha venido aumentando, ¿no? En 2017 lamentablemente se rompió el récord de homicidios dolosos que había reportados en el 2011, ¿no? Entonces estamos viendo, y muchos especialistas en seguridad sí lo están señalando, de que podemos estar frente a un nuevo incremento importante en el número de homicidios dolosos en el país. Y ya sabemos todo este asunto de la narcoviolencia y todos los problemas que estamos pasando. Y algunos incluso dicen que independientemente de los resultados de las elecciones ahora en este año, los siguientes años va a ser de incremento de la violencia, ¿no? Haya amnistía o haya lo que haya en contra de los narcotraficantes, ¿no? Entonces, bueno, son los problemas que están ahí y los que pueden afectar, ¿no? el desempeño de la economía de México. Sin embargo, hay otros, por ejemplo, lo que ha declarado el representante de la OCDE, ¿no? El mexicano Ángel Gurría, respecto a las fortalezas de México, ¿no? Yo quisiera detenerme en el caso particularmente de la OCDE. Está viendo un fortalecimiento fiscal en México, con todo y el escándalo que traemos, ¿no? La deuda del gobierno ha sido muy importante, ha habido un repunte de la inflación, efectivamente, ¿no? La inflación cerró creo que en 6.7% el año pasado. Sin embargo, pues muchos especialistas aseguran de que va a tender a disminuir la presión sobre el crecimiento de los precios, ¿no? Y que para fines del 2018 regresemos a las metas de inflación del 3% que maneja Banco de México. Este repunte en la inflación, y de ahí se genera alarma en la población, ¿verdad? Vino por el aumento en las gasolinas el año pasado, ¿no? Y ajustes graduales que se dieron en otros precios, ¿no? Sobre todo de productos relacionados con el petróleo y la electricidad, ¿no? Y que han lastimado a la gente, ¿no? Sin embargo, los fundamentales de la economía se ven adecuados a pesar de todo eso. Entonces, lo que lastima, lo que la gente percibe como mal, ¿no? Por ejemplo, incrementos de precios, ¿no? Sin embargo, para la política fiscal, ¿verdad?, son cuestiones positivas, ¿no? Es como el pago de los impuestos, ¿no? Pagas impuestos y la gente se queja, ¿verdad? Pero si tú pagas impuestos, el gobierno puede financiarse sanamente, a pesar de que esa salud fiscal signifique dolor para la gente, ¿no? Otra es que la se endeude, ¿no? Y otra es que tengan un déficit fiscal, ¿no? Entonces, si pagas impuestos y eso disminuye el déficit fiscal, eso es malo para las familias, pero es bueno para la sociedad, ¿no? Que de alguna manera es ahí donde entramos en la polémica, yo creo que entre los que no somos especialistas y los que sí lo son, de esta diferente perspectiva que hay, ¿no? En términos de los indicadores económicos, lo que es bueno para el gobierno y para las sanas finanzas, pues no se ve necesariamente reflejado en los bolsillos de los consumidores. Vamos a tener que hacer otra pausa y quisiera regresar. No quiero dejar de lado el tema de las elecciones, si se consideran un factor de riesgo para el tema económico, en caso de que ganara alguno de los candidatos o las candidatas que están proponiendo cambiar estructuralmente algunas reformas económicas, qué tan viable es eso. Y la otra es el tema de las criptomonedas, que ha estado mucho en discusión, pero que, como hablábamos en un pequeño espacio, todavía no se sabe mucho de ese tema. Entonces vamos a hacer otra pausa y regresamos a Diálogos desde la Frontera.
Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Estamos hablando de la economía mexicana, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, entre otros aspectos de la economía. Doctor, y bueno, para redondear el tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son realmente las preocupaciones y qué es lo que se espera de esto? Bueno, lo que hemos estado viendo nosotros en trabajos que hemos elaborado es cuáles son las oportunidades que tiene, digamos, Estados Unidos para acabar el tratado con México y eventualmente con Canadá, ¿no? Creo yo que Canadá tiene menos problemas que México en la relación comercial con los Estados Unidos por efecto de afinidades desde étnicas hasta sociales o políticas, ¿no? Pero lo que hemos analizado es que Estados Unidos tiene otros tratados de libre comercio con otros países que podrían ser, por ejemplo, motivo de preocupación para México, ¿no? Si Estados Unidos deja comerciar con México, la pregunta es, entonces, ¿con quién va a comerciar, ¿no? En la primera ronda, digamos, en la primera fila estarían aquellos otros países que también tienen tratados de libre comercio con los Estados Unidos, porque reciben un trato preferente, un trato comercial preferente, ¿no? Entonces, uno de los más importantes que tiene sociedad también comercial con los Estados Unidos es Corea del Sur, ¿no? Entonces, Corea del Sur es un candidato, por ejemplo, que se podría aprovechar de la desviación de comercio que implicaría que México saliera del Telecán, ¿no? Otros países son menos importantes en términos de actividad comercial. Es Israel, por ejemplo, son algunos países de América del Sur, entre ellos Chile. Está Australia también, que es otro país que tiene tratado de libre comercio. Y ahora algo que debe cuidarse, por ejemplo, es la proximidad que se está dando entre los Estados Unidos e Inglaterra o el Reino Unido, ¿no? Y que también hay ciertas intenciones de firmar un tratado de libre comercio. Pero México enfrenta una fuerte competencia en sus exportaciones a los Estados Unidos contra China, por ejemplo, que lo ha desplazado como principal socio comercial, ¿no? Alemania es otro de los países que exporta una gran variedad de bienes a los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, ¿no? Entonces México y Canadá, México es el segundo gran exportador a los Estados Unidos, por ahí casi muy cerca de Canadá, ¿no? Entonces, pero sin embargo, la relación comercial con estos dos países en el Telecán es muy importante porque ambos países han desarrollado una complementación comercial muy fuerte, que no tiene ni China, ni tiene Alemania, ni tiene Japón. México en eso le gana, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que ambas economías se han complementado casi a la perfección, ¿no? Lo que no tienen los otros países. Por ejemplo, todo este comercio que vemos en la frontera, de fabricación de autopartes o de ensamblado de bienes, implican una vinculación muy fuerte entre los sectores productivos de los dos países. Eso es menos con los socios comerciales que tienen enorme distancia con la localización de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es que el tratado difícilmente puede terminar. Y si termina, sería a costa de grandes costos para los consumidores domésticos en los Estados Unidos, que tendrían que pagar ahora impuestos adicionales entre los bienes importados que están consumiendo, y si son exportados por otros países que no tienen acuerdos comerciales que desgraven a las importaciones de ese país, entonces estarían pagando mayores impuestos también, ¿no? Y ya no digamos los costos internos que implicaría de producirlos internamente, ¿verdad? Entonces, objetivamente, a mí me parece que es un error desaparecer el Tratado de Libre Comercio, definitivamente. Y esto creo yo que se empieza a manifestar ya en las nuevas actitudes de la Casa Blanca, ¿verdad? En donde ya la condena y ya el ataque directo hacia la relación comercial se ha matizado mucho, ¿no? Incluso pues la misma oportunidad de dejar que pasen las elecciones en México para retomar las negociaciones es un indicador también de que no solamente están los factores comerciales, están los factores de tipo geopolítico que pueden ser importantes, ¿no? Claro. Un relevo en México en la presidencia que no sea muy deseable para los Estados Unidos. A mí me parece que, Donald Trump, por supuesto, está para echarse esa bronca y otras más fuertes, ¿no? Pero yo no creo que, sería sumarle problemas adicionales a una relación que creo yo que no tiene manera, no ha tenido claro de cómo va a abordar y cómo la va a modificar, ¿no? Y en ese sentido también, con la relación en México-Estados Unidos y lo que hablábamos, la cuestión electoral, el cambio de presidencia, ¿qué expectativas se tienen tanto en el replanteamiento a lo mejor de las negociaciones con el Telecán, pero también de la economía mexicana? ¿Qué tanto se puede o no
tambalear la perspectiva económica para este año dependiendo de quién asuma la presidencia? Sí, bueno, las elecciones en México siempre han sido un episodio en donde la actividad económica tiende a crecer, porque ha habido históricamente incrementos en el gasto público muy fuertes que tienen impactos en la actividad económica, ¿no? El Banco de México y otros actores fuera del gobierno han detectado, por ejemplo, que hay un gran crecimiento en el circulante monetario durante las elecciones, ¿no? Las elecciones siempre, al contrario de lo que la regulación puede establecer, implican manejos de efectivo impresionantes, ¿no? Entonces, por ese lado hay un factor de estímulo al consumo privado y eso impacta en la aceleración de la actividad económica. Hay, sin embargo, es un factor de incertidumbre porque hay, no sé, pues, hay posiciones un poco aquí polarizantes, ¿no? De lo que se ha expresado en las elecciones, ¿no? Una postura antisistémica, ¿verdad?, que quiere echar para atrás las principales reformas que se han emprendido, ¿verdad?, incluyendo partes donde se han llevado a cabo ya importantes inversiones, ¿no?, como el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, y otros que plantean un cambio en el régimen político que no se sabe muy bien cómo puede repercutir en la actividad económica, ¿no? El candidato del gobierno que ofrece, bueno, no ofrece, pero supone una continuación de las políticas que se han hecho, ¿no? Entonces, hacia qué lado se inclinen los electores va a ser fundamental sobre lo que va a pasar en la actividad económica, ¿no? Todo esto lo toman en cuenta, por supuesto, los actores que llevan a cabo las inversiones en el país, ¿no? Si tú estás dispuesto a invertir en un negocio, ¿verdad?, vas a guardar cautela respecto de qué situación arrojen las elecciones, ¿verdad? Entonces, estos son los factores de riesgo que están ocurriendo sobre la actividad económica en México y que pueden oscurecer ese 2% que se está proyectando de crecimiento para este año, ligeramente inferior a lo que se ocurrió el año pasado, aunque algunos suponen también Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, de que incluso se puede superar el crecimiento del año pasado. Inclusive con las elecciones. Inclusive con elecciones. Hay una buena percepción de los fundamentos de la actividad económica. En eso se basa este pronóstico positivo de crecimiento del 2% que se proyecta para este año. Y bueno, en gran medida se debe pues, a la cuestión fiscal, ¿verdad?, del equilibrio en las finanzas públicas. No se ha recurrido más a mayor endeudamiento, como se había hecho el año pasado, el año antepasado. Y en general, bueno, pues existe una percepción positiva, ¿no? Eso contrasta mucho con esta percepción social que se impulsa mucho en las campañas electorales, ¿no?, en donde, claro, problemas que le dolieron a las personas, ¿verdad?, como fue el incremento en los precios de hidrocarburos o de electricidad o gas natural y demás, se presentan como grandes males, ¿no?, para el país. En realidad, pues este saneamiento de las finanzas se basa mucho en eso, ¿no? Y esto genera pues la posibilidad de que la economía mexicana siga creciendo. Esto le ayuda a las personas, ¿no? Mayor crecimiento económico implica, por supuesto, mayor empleo, ¿no? Y también mejoras o mantenimiento de las percepciones salariales, ¿no? Entonces esto asegura que al menos los niveles de bienestar en la sociedad se van a mantener sin cambios importantes e incluso puede ser que mejoren en este año, ¿no? Es el contraste en que nos estamos viendo. ¿Qué es lo que se sobreponga, verdad? Si la percepción positiva o la percepción negativa, pues es lo que va a dar el resultado final de todo esto, ¿no? En las elecciones. Pues sí, doctor, yo creo que vamos a tener que invitarlo nuevamente precisamente para platicar este tema sobre la percepción que hay social de algunos aspectos económicos y que, bueno, no muchas veces coinciden con la realidad de las finanzas en términos mucho más macro. Y pues le quiero agradecer muchísimo que nos haya acompañado aquí a Diálogos desde la Frontera con este tema nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes, yo les estoy muy profundamente agradecidos a todos ustedes. Y a ustedes, muchísimas gracias también por sintonizarnos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también visitar el sitio web del COLEF, seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todas las actividades del Colegio de la Frontera Norte. Nos vemos en la próxima edición de Diálogos desde la Frontera.